Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios le guarde maravillosamente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos ustedes. Le doy las gracias a todos los suscriptores que están en el canal y también a los que están viendo el canal que no se han suscrito. Será de gran bendición que se suscriban y le den a like para que el video siga viéndolo otras personas. Pues bien, hoy traigo, muchas personas me han preguntado cómo fue que yo llegué al Evangelio, y pues hoy quiero dar el testimonio cómo fue que llegué yo al Evangelio. Quiero empezar diciéndole que soy de nacionalidad dominicana. Pues en Santo Domingo, en mi juventud, viví una vida muy desordenada. Pues gracias a Dios viví con mi abuela, el cual verdaderamente me inculcó cosas buenas. Pero ustedes saben que muchas veces uno decide hacer otras cosas. Amén. Por la gracia del Señor, mi familia siempre tuvo cosas positivas. Amén. Que aportó muy beneficiosamente para mi vida. Pero al vivir yo en la capital, pues tomé caminos que no eran verdaderamente muy buenos, el cual llevó a tener varios inconvenientes verdaderamente un poco feo. No me gustaría hablar detalladamente de las cosas que pues viví, pero sí fueron muy feas, entre pleitos y esas cosas que no eran favorables para la vida de un ser humano. Después de vivir un largo tiempo allá, pues después me fui a vivir a Puerto Rico, el cual pues tampoco viví muy bien, así que digamos. Tuve inconvenientes bastante grave, así decirlo, pero lo que hoy doy gracias es que entiendo que de todas esas cosas el Señor me había guardado por un propósito, que no era que yo sabía, ni que yo sabía hacer esto ni lo otro, y es que el Señor tenía un propósito para mi vida. Por eso estoy muy agradecido con el Señor. Amén. Después vine a vivir acá, donde vivo actualmente, en Nueva York, el cual aquí me vi involucrado en cosas no muy buenas también. Es una vida totalmente, pues como la traía, desordenada y vacía. Pero de igual forma yo sí creía en Dios, yo sabía que Dios existía. Pero la gran diferencia es de nosotros saber que Dios existe, creemos en Dios, pero conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas es muy diferente. Porque cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, es donde podemos reaccionar y decir, las cosas que yo hacía eran cosas que a Dios no le agradaban. Por eso yo pude entender que lo que yo vivía era algo que a Dios no le agradaba. Incluso me justificaba de las cosas que hacía. Bien, pues a mediados del 2012 trabajaba yo en una bodega, y fue yo diría que sí que era un cristiano, por la forma en que se condujo. Sabemos que no se puede uno por la forma de conducir deducir, pero el punto es que él fue vendiéndome una Biblia, una Reina Valera 1960 en ese entonces, el cual yo estaba totalmente ignorante
en cuanto a la Santa Escritura. No tenía ningún tipo de conocimiento de la Biblia, pero él fue y me dijo que esa Biblia era para mí. No me acuerdo el costo en ese entonces. El punto es que me usó palabra, amén, que me persuadió y compré la Biblia. Pero la Biblia ni siquiera la abría. Ahí estaba la Biblia, muy bien, tenía mi Biblia, pero cerrada. En ese entonces yo convivía con una persona, amén, en unión libre. Entonces, a mediados de final del 2012, ya a mi trabajo, el Señor envió a un pastor, el pastor Simmons, Eduardo Simmons, y los hermanos también, que los líderes de esa iglesia, yo quedaba cerca de mi trabajo, y ellos me visitaban, pero el pastor siempre iba a darme una palabra, me invitaba a la iglesia. Yo siempre le decía que sí, que iba a ir, pero no iba. Pues, yo estaba involucrado, pues tomaba en ese entonces, y fiestas y eso. Y cuando él iba los días de semana a ver por qué yo no hubiese ido, yo no encontraba cómo escondérmele a él, ¿verdad? Y hasta que yo empecé a visitar en el 2013. Empecé a visitar, pues no le digo que cambié de una vez, sino que visitaba y seguía, no me había convertido en ese entonces. A mediados de 2014, del 2014, sí, a mitad más o menos, pues yo me hubiese mudado. Me tuve inconveniente con la persona que convivía. El Señor me había puesto en el corazón el seguir el camino. Ya sentía un poco más que me gustaban las cosas de Dios, pero todavía estaba entre voy y no voy. Entonces, me recuerdo que en ese entonces, en el 2014, tuve un sueño, el cual yo iba caminando en el sueño y escuché una voz que me llamó, y yo fui a caminar así. Era una luz que se veía solamente la luz pues, del camino, y yo decidí a ver. Y cuando miro atrás, así que quise como regresar, pues no podía, no había nada en el medio, pero no podía regresar. Y seguí caminando y me encontré con una Biblia bien grande flotando en la luz. Y el texto era Jeremías 1:6, el cual era de madrugada. Desperté y dije, pero era la Biblia. Y decía Jeremías, y estaba el 1 y el 6. Y yo, pues en realidad no sabía que Jeremías estaba en la Biblia. Y luego, cuando no podía dormir, me levanté y busqué la Biblia que tenía ahí. Y cuando me encuentro con todos esos libros, digo, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a encontrar ese nombre? Porque cuando uno no lee la Biblia, pues se lo encuentra bien grande y es difícil para uno encontrar, porque uno no conoce los libros, los textos, nada de eso. De alguna forma, el Espíritu Santo me llevó a mirar al principio, donde están los nombres, los libros, y empecé a mirar, y posteriormente encontré el nombre de Jeremías, el cual me impactó. Y dije, oh, pero mira, está aquí. Y entonces empecé a buscar. Me tardó mucho, la verdad, porque no sabía la posición del libro. No le voy a negar que me costó mucho. Pero cuando lo encontré y nada más leí que decías, amén. Cuando Jeremías era un niño, Jeremías también fue el profeta, Dios lo llamó en sueño, y que él decía que era un niño, y el Señor le decía que no diga que era el niño, porque lo que él diga, eso va a decir, y donde él lo mande, él irás.
el cual para mí me quedó un poco confuso porque no entendía. Hasta que al siguiente día mi corazón ya lo sentía diferente. Todavía en ese entonces a mí me gustaba tomar todavía y eso. Y ya se me fue el deseo de tomar. En ese entonces también yo fumaba cigarrillo. También ya no me gustaban los cigarrillos. En verdad no entendía lo que me hubiese pasado. Porque en un sueño cambió mi corazón totalmente. Entonces después empecé a leer y empecé a entender la palabra de Dios. Poco a poco empecé, luego leí ahí donde me soñé y fue donde entendí que Jeremías también fue llamado por sueño, también. Entonces ahí entendí que Dios me estaba llamando también a los caminos, a ser salvo. ¿Amén? Esa es una forma de cómo el Señor llamó mi vida. Sabemos que a todo el mundo Dios lo llama de diferentes formas. Algunos, a mí en este caso en particular fue en sueño, pero a muchos, la gran mayoría, el Señor manda a uno de nosotros a hablarle a ustedes de que es el tiempo de que vengan al camino del Señor para que puedan vivir tiempos de refrigerios en su vida. Y así fue como yo empecé el caminar del Señor, caminar con el Señor, y ahí aprendiendo poco a poco, y hasta hoy, por la misericordia del Señor, ahí he estado, no he mirado hacia otro lado. Para mí lo mejor que he conocido ha sido conocer al Señor. Quería yo decirle, amados hermanos, amigos, a los hermanos que si de una vez se han sentido afligidos y han querido apartarse, eso, el afligir eso, uno se aflige en el camino, es normal, pero nunca tomen la decisión de ir fuera de la gracia del Señor. Quiero decirte que el Señor aquí, yo he tenido altas y bajas, he tenido aflicciones, pero de todo eso el Señor, amén, me ha fortalecido, me ha guardado todo el tiempo. El punto es mantenerse en el camino del Señor. Por nada de lo que suceda, van a suceder cosas grandes, dolorosas en tu vida, pero te quiero decir que la mejor decisión es quedarse en el camino. Mira, muchas personas han tomado la decisión de retirarse y lamentablemente sufren cosas que no deberían de haberlas sufrido. A usted que todavía no ha empezado a caminar con el Señor, quiero decirte que en este momento Dios te está llamando, que empiece a caminar una vida con el Señor. Lo mejor que podemos hacer es buscar la salvación ahora que podemos, que el Señor nos ha dado la oportunidad. Esto era mi testimonio, se lo abrevié para no hacerlo tan largo, cómo el Señor tuvo misericordia de mí y cómo el Señor me trajo al Evangelio. Espero que haya sido de bendiciones para ustedes, que sabiendo que no ha sido, amén, el 100% decirle que no ha tenido yo problemas, dificultades. Sí, he tenido muchos, he tenido aflicciones muchas, dificultades bastantes, pero hasta aquí el Señor me ha dado la victoria, que es lo importante. Prefiero luchar yo de la mano del Señor que estar fuera de Él pasando las circunstancias que me han pasado. Los problemas nunca se van a terminar en nuestras vidas, las dificultades tampoco, pero lo que hace la diferencia es estar en la mano del Señor, que el día que partamos sea, amén, con la gracia de nuestro Señor, que seamos salvos, que a eso fue que el Señor vino, a buscar lo que se había perdido. Amén. Después de yo haber sido un perdido en el mundo, yo nunca pensé que Dios iba a tener misericordia de mí, que iba a tener la oportunidad de hoy hablar de su palabra, después de haber sido un perdido, un borracho, un sinnúmero de cosas que hasta vergonzosas podrían decir. Amén. Pero lo bueno es que Dios no mira
como miran los hombres. Dios de lo más vil hace cosa maravillosa. De lo perdido, Dios hace que tú haga obra importante para su reino. Dios te bendiga, Dios te guarde en este maravilloso día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.